Bendiciones, bendiciones, hermanos que los sintonizan, ¿verdad? Y por medio de la radio, que están conectados, ¿verdad? Por medio de las redes sociales ahí, ¿verdad? Les damos un saludo, ¿verdad? Que el Señor los bendiga, ¿verdad? En este hermoso día. 22 de abril, lunes 22 de abril, ¿verdad? Donde sabemos, ¿verdad? De que en la mañana amaneció un poquito ahí haciendo frío, pero gloria a Dios que el sol va calentando, ¿verdad? La verdad, lo sentimos, ¿verdad? Privilegiados, lo sentimos bendecidos de parte del Señor, ¿verdad? Por un lunes, ¿verdad? Que los permite un lunes, ¿verdad? Bendecido, que los permite estar aquí, ¿verdad? Para poder compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Yo sé, ¿verdad? De que cada día Dios trae palabra fresca, palabra, ¿verdad? Nuestro espíritu, ¿verdad? De que es muy importante que nosotros, ¿verdad? La meditemos, que nuestro espíritu más que todo dice sí. Nuestro espíritu está dispuesto, ¿verdad? A querer más del Señor, ¿verdad? Pero muchas veces tenemos que sujetar a la carne porque la carne no quiere. Pero gloria a Dios, ¿verdad? Por el Espíritu Santo y pues, ¿verdad? Le damos gracias a los pastores por la confianza también, ¿verdad? Que los tienen de poder estar aquí, ¿verdad? De poder que los permiten estar aquí, ¿verdad? En la radio, ¿verdad? De Casa de Dios, el Todopoderoso. La verdad que los sentimos bendecidos, ¿verdad? De parte del Señor. Y, ¿verdad? Vamos a seguir, ¿verdad? Con la enseñanza del que tocaba el lunes pasado. Dios pues ponía en mi corazón, ¿no? Pues síguela compartiendo y la vamos a seguir compartiendo, ¿verdad? Pero antes que todo, ¿verdad? Vamos a hacer una oración para que sea Dios hablando a su vida, para que sea Dios hablando a su espíritu, tocando su mente y su corazón. Amén. Señor, te damos gracias por este día bendecido, Señor. Te damos gracias por este día, Señor, que tú los has regalado, Señor Padre. Mira, Señor, traemos esta palabra, Señor, que no sea yo, Señor, sino que sea tu Santo Espíritu, Señor, hablando a los corazones, hablando a las mentes, Padre, tocando los corazones, Señor Padre. En el nombre poderoso de Jesús declaro, Señor, que esta palabra, Señor Padre, caerá en aquellos corazones que las están necesitando, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y vea, el lunes pasado, ¿verdad? Estábamos tocando, ¿verdad? Lo que es, ¿verdad? Lo que es importante, lo que es tener el dominio propio en nuestra vida, ¿verdad? Entonces ahí estábamos ahí meditando en 2 de Timoteo 1:17, donde dice, ¿verdad? Que Dios que Dios, ¿verdad? Los ha dado, ¿verdad? El dominio propio, ¿verdad? Para que nosotros estemos, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Con más que todo tengamos el dominio propio en nuestra vida, pero lo vamos a volver a leer, ¿verdad? Por si alguien dice, no, pues no, yo no sé, ¿verdad? Dónde está ahí en 2 de Timoteo 1, ¿verdad? 1:17, donde dice, ¿verdad? 1:17 dice, dice cuando 1:17 dice de que Dios no los ha dado, ¿verdad? No los ha dado, ¿verdad? Espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Ustedes lo pueden buscar, ¿verdad? En su Biblia, ¿verdad? Donde dice, pues Dios nos ha dado un espíritu de temor ni de timidez, sino de poder y autodisciplina. Amén. Aquí, ¿verdad? Yo lo tengo en otra versión, ¿verdad? Pero en la Reina Valera dice, ¿verdad? Que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio, ¿verdad? Ustedes ahí lo pueden buscar en 2 de Timoteo 1:7, ¿verdad? Donde dice, yo aquí lo tengo en otra versión, donde dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor ni de timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Amén, que era lo que estábamos hablando, ¿verdad? También de que tenemos que tener, ¿verdad? La disciplina en nuestra vida, ¿verdad? Y el dominio propio lo lleva a lo que es a la disciplina también, ¿verdad? Entonces, pero ustedes, ¿verdad? Yo sé que tal vez tienen ahí otra Biblia, ¿verdad? Lo que es la Reina Valera
Valera, pues lo pueden buscar ahí. Dice que el Señor no los ha dado espíritu de cobardía, sino que de poder y dominio propio, ¿verdad? Porque pues es lo que Dios quiere, ¿verdad? De que nosotros tengamos para poder nosotros hacerle frente, ¿verdad? A las tentaciones que pueden venir, ¿verdad? A nuestra vida, ¿verdad? Tal vez tú no dices, no, pues, la verdad, yo, tengo dominio propio, pues yo oro. Cada vez que el Espíritu me pone en mi corazón, yo oro, sé manejar, ¿verdad? Lo que es la tecnología, tal vez un ratito estoy y ya luego no, y todo eso, pues gloria a Dios, ¿verdad? Lo tienes, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Lo que es el dominio propio, pero sabemos de que muchas personas, tal vez a las que van comenzando, ¿verdad? Se les hace difícil, tener el dominio propio, pero para eso, ¿verdad? El Señor los dejó, ¿verdad? De que continuamente nosotros teníamos que estar orando, pidiéndole más que todo a Él. Algo, ¿verdad? De que yo siempre, ¿verdad? Digo, ¿verdad? De que a Dios, en su palabra, Él dejó, ¿verdad? De que nosotros teníamos todo el derecho de pedirle a Él alguna cosa que nos haga falta, ¿verdad? En nuestra vida espiritual. Y dice de que conforme a la voluntad de Él y conforme a como nosotros le pedimos, se lo dará, ¿verdad? Entonces, aún, ¿verdad? Cuando dice también ahí, ¿verdad? Que aquel que esté falta de fe, que pida. Entonces, y algo que yo siempre le digo al Señor, Señor, si yo estoy falta de fe, aumenta mi fe, ¿verdad? Y así tiene que ser, ¿verdad? Para nuestro dominio, ¿verdad? Pedirle al Señor, Señor, si me hace falta el dominio propio en esto, ayúdame, Señor. Siempre pedirle la ayuda al Señor, porque Él es el único que los puede ayudar, ¿verdad? Entonces, pero vamos a estar tocando también, ¿verdad? De lo que es, ¿verdad? Cómo se ve, ¿verdad? El fruto, ¿verdad? Cuando tú tienes el dominio propio, porque se tiene que ver un fruto. Muchas veces, ¿verdad? Decimos, no, pues, no se ve ningún fruto. Se tiene que haber un fruto. Si tú tienes el dominio propio, se tiene que ver un fruto. Y dice, el fruto del servicio de una persona no puede madurar. Imagínate, el fruto de una persona es de que tú ya has madurado. Entonces tú ya has madurado. Entonces ese es un fruto que se puede ver, ¿verdad? Cuando tú ya tienes el dominio propio al servicio del Señor. Si no desarrollas el dominio propio, debemos ejercer este fruto del Espíritu para que nuestro fruto en la obra del Señor crezca. Imagínate, porque es muy cierto, ¿verdad? En el servicio que le damos al Señor tiene que ver mucho este fruto, ¿verdad? Del dominio propio. ¿Por qué? Porque tú te encuentras, ¿verdad? En el servicio del Señor te encuentras con mucho tipo de persona, donde si por ejemplo estás en el servicio, en el diaconado, por decirlo así, donde tú estás sentando alma, donde tú estás saludando las almas que llegan, muchas de ellas llegan con espíritu de rebeldía, muchos llegan con espíritu de lascivia, muchos llegan con espíritu de orgullo, de diferente tipo de espíritu. Entonces, si tú tienes que batallar con esas personas, entonces si tú no tienes el dominio propio, donde tú sale lo que es tu temperamento, tu carácter, porque no has doblegado lo que es el dominio propio, porque tú no tienes el dominio propio en tu vida, donde tú dices, ok, me voy a tranquilizar, voy a hablar con mucha sabiduría a esta persona, porque más que todo son almas nuevas. Entonces es donde se ve el fruto del dominio propio en el servicio que tú le das al Señor, ¿verdad? Por ejemplo, está otro ejemplo como las maestras, las que activan de maestra, las que activamos de maestra, ¿verdad? Entonces, muchas veces tú tal vez estás activando de maestra, ¿verdad? Entonces, y tú haces todo lo posible para que el niño no se golpee, para que los niños no peleen, para que no pase ningún accidente en tu clase. Pero que suceda un descuido y ya un niño se golpeó, un niño salió lastimado, un niño le dijo esto a la otro. Y cuando llegan los papás a recogerlo,
No, pero hermana, ¿por qué hay esto? Entonces, tal vez con malas actitudes, son almas nuevas. Entonces, donde tú tienes que tener el dominio propio y contestarle con mucha sabiduría a estas personas. Entonces, por eso es muy importante de que en el servicio del Señor nosotros tengamos la suficiente madurez, la suficiente lo suficiente sabiduría, cómo expresarlos con estas personas. Entonces, porque estas personas ahí van a ver si nosotros en realidad tenemos el fruto, ¿verdad?, de lo que es el dominio propio en nuestra vida, porque muchas veces venimos también nosotros con ese mal carácter. De allá afuera venimos cuando llegamos a la iglesia, cuando recibimos a Dios, trabaja en todo eso, en nosotros, en el mal carácter, en que tal vez somos mal habladas, ¿verdad? De que tal vez no los dejábamos en el mundo, tal vez esto, tal vez lo otro. No teníamos dominios en nuestra propia vida, ¿verdad? Tal vez no era nada lo que le hacían a tu hijo y tú ya sacabas las uñas. Entonces eso no tener dominio, porque pues luego te quedabas pensando, ok, hice esto y estaba mal. Entonces, ¿verdad? Por eso es muy importante, porque hay veces de que tú hablas o dices algo o tus acciones y luego te arrepientes por lo que hablaste, por lo que dijiste, o por tu acción o por tu mala actitud. Entonces tú vienes y te arrepientes y se la regué. Entonces, ¿por qué? Porque no tienes el dominio propio. Entonces, cuando tú vienes a recapacitar, tú ya lo has hablado, ya lo has dicho, tú ya has herido a la persona, tú ya has hablado de la persona. Entonces, pero ya es tarde para que venga, ¿verdad?, el arrepentimiento, porque ya esa persona está dañada. Tú ya hablaste lo que no tenías que hablar. Entonces, por eso es muy importante, ¿verdad?, el dominio propio en nuestra vida. Entonces aquí dice, ¿verdad?, de Dios, que crezca, ¿verdad?, en la obra del Señor. Dios no nos ha dado esta virtud para disciplinarnos a nosotros mismos, pues si no nos disciplinamos, nunca vamos a ser capaces de hacer lo que Él nos pide. Necesitamos disciplina para la oración. O lo que te estaba diciendo al principio, necesitamos disciplina para la oración, para estudiar la palabra del Señor, para ayunar, para muchas funciones diarias necesitamos esa disciplina nosotros, porque como verdad y es algo bien impactante, porque en el trabajo bien podemos tener la disciplina que se los pide, ¿verdad? Si tu patrón te dice, mire, necesito que esté aquí a las 6 de la mañana, porque vamos a empezar a las 6 a trabajar, usted está 15 minutos antes en su trabajo. Entonces, ¿qué me da a entender eso? Que usted se levanta temprano, usted se levanta a lo mejor a las 4:30. Entonces, y si por toda una semana este patrón le está pidiendo eso, entonces usted por toda esa semana se está levantando a las 4:30, en lo que se baña, se arregla, hace su lonche y se va para el trabajo. Entonces, se está disciplinando, estarse levantando a esa hora. Pero que cuando el Espíritu Santo lo dice, hey, necesito que te levantes a tales horas a orar, después tengo mucho sueño. Entonces nos cuesta disciplinarlos. ¿Por qué? Porque lo vemos como que, y el beneficiario, ¿quién es? Somos nosotros. Entonces a obedecer al Espíritu Santo. Entonces por eso es muy importante que los disciplinemos en la oración. Amén. Muchas veces también están las oraciones de las mujeres, ¿verdad? Aquí en Casa de Dios, donde hay dos horarios de oración. Está la de 5 a 7 y la de 9 a 11 los miércoles y los viernes. Entonces muchas se quedan dormidas, muchas no vienen, muchas que por esto, que por lo otro. ¿Por qué? Porque los hace falta la disciplina, amén, en la oración. Entonces tenemos que pedirle al Señor, ¿verdad?, que los disciplina en la oración, en estudiar la palabra también. El estudiar la palabra te va a abrir tu mente. El estudiar la palabra
te va a hacer conocer más a Dios, quién es Dios. Si tú te metes a leer en el Antiguo Testamento, tú vas a conocer ese Dios que habló con esos hombres grandes, con esos hombres que están escritos en la palabra de Dios. Tú te sorprendes, yo lo he hecho. Cuando yo me pongo a estudiar el Antiguo Testamento, donde cómo Dios hablaba con estos hombres, cómo Dios le daba instrucciones, me impacta mucho la historia de Moisés. Moisés, cómo digo yo, cómo Moisés le decía a Dios, no Dios, pero esto, no Dios, pero cuestionaba lo que Dios le decía, pero Dios le hablaba a él. Entonces, si tú quieres conocer quién era Dios en el Antiguo Testamento, lo puedes ver, pero por medio de la palabra. Y la palabra te va a impactar tu corazón. La palabra te va a hacer reflexionar quién era Dios, quién eran los enemigos de Dios, cómo Dios los destruía, lo que solapaba a Dios, lo que no le gustaba a Dios, lo que Dios era celoso. Entonces, que Dios a veces tenía misericordia y a veces no tenía misericordia con la gente que hacía lo malo. Entonces, cómo Dios perdonaba, cómo Dios se arrepentía, porque si tú lees ahí la palabra del Señor, en todo lo que habla de Moisés, Dios se arrepintió, porque imagínate de que le dice de que iba a destruir a todo el pueblo. Entonces le dice a Moisés, pero Señor, ¿qué van a decir de ti? Arrepiéntete de lo que tú estás diciendo, que tú los sacaste a ese pueblo solo para matarlos en el desierto. Entonces podemos ver este hombre cómo él tenía esa seguridad, tenía esa... ¿Cómo se puede decir? Tenía esa identidad en el Señor, quién lo había llamado, y muchas veces eso nos hace falta a nosotros. ¿Quiénes somos en el Señor? ¿Quién lo llamó? Muchas veces estamos diciendo, sí somos cristianos, pero vemos a un Dios de lejos. Entonces, y a estos hombres que tú ves ahí, a estas mujeres que tú ves ahí en la Biblia, cómo Dios le hablaba. Me impacta mucho lo que es Sara también. Cuando a Dios le dice, no, pues te voy a dar un hijo, le manda un ángel, ¿verdad? Decirle, ¿verdad? Y Sara se ríe y Dios le dice, ¿por qué se rió Sara? Entonces, que hay algo imposible para mí. Y Sara como que se queda, no, yo no me he reído. Entonces, si vemos como Dios, ¿verdad? Le habla a estas mujeres también, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nosotros no tenemos que leer la palabra? Las mejores historias que tú puedes encontrar están en la palabra del Señor, que son palabras que te marcan tu espíritu, palabras de que dices, amén, qué tremendo. Y si tú te vas, ¿verdad?, al Nuevo Testamento y quieres saber de lo que es la vida de Jesús, a lo que Jesús vino aquí, también puedes meterte en el Nuevo Testamento, y ahí te explica por qué Jesús vino, a qué vino, los milagros que hizo, milagros sobrenaturales, donde una mujer con 12 años de flujo de sangre, y vino Jesús, ni Jesús oró por ella, sino de que nomás solo tocó el manto de Jesús y esa mujer fue sana. Como Jesús sanó ese paralítico, como Jesús liberó a tantos endemoniados, como Jesús vino a decirle a esa mujer, ¿a dónde están los que te acusan? Entonces, o sea, tantas historias de que tú ves, ¿verdad? Ahí la vida de Jesús, ¿verdad? Cómo se le presentó a Pablo, ¿verdad? Lo que luego Pablo, la revelación que tuvo, todo eso. Entonces, tú tienes cómo buscar aquí en la palabra del Señor. Si tú quieres leer una historia, vete a la palabra del Señor y ahí te vas a disciplinar. Y tú, mientras vas agarrando más lo que es la palabra del Señor, más te va a ir gustando, escuchando,
trabajando, aún si en la noche, ¿verdad? Pon audio en tu teléfono de la palabra del Señor también. Qué bonito es que te acuestes después que hayas orado y meditando en la palabra. Eso es hermoso, hermano, pero muchas veces los tenemos que disciplinar nosotros mismos. Por eso es muy importante que tengamos el dominio propio en nosotros para poder meditar la palabra del Señor, para poder que el Señor los hable por medio de su palabra. Porque no hay nada más hermoso que el Señor los hable cada día por la palabra del Señor. Ver quién era Dios. Si tú quieres conocer a Dios, métete acá en la palabra y tú vas a conocer quién era Dios, quién era Jesús. Entonces todos esos hombres profetas, ¿verdad? Que fueron usados por Dios también. Entonces, ¿verdad? Tenemos que estudiar la palabra del Señor, ayunar, hermano. Es muy importante también ayunar, disciplinarlos en ayunar. ¿Por qué? Porque tenemos que sujetar la carne. Muchas veces la carne no quiere orar, no quiere buscar, no quiere leer la palabra del Señor, no quiere venir a los servicios. Entonces, por eso es muy importante de que nosotros ayunemos 2-3 veces a la semana. ¿Para qué? Para que la carne esté sujetada, ¿verdad? Entonces, que el Espíritu sea el que esté más vivo que la carne. Entonces, pero para eso necesitamos la disciplina, amén. Y también, ¿verdad? Debemos tener control sobre toda nuestra carne, sobre todo lo que nos pide, ¿verdad? El cuerpo. Tenemos que tener mucho cuidado en todo eso, ¿verdad? Porque, o sea, la carne te lleva al pecado, te lleva a que tus ojos se ceguen, a no ver con tus ojos espirituales, porque aún la palabra del Señor dice, ¿verdad? De que el Dios de este siglo ha cegado la mente de aquellos, ¿verdad? De aquellos que están bajo la opresión de Satanás, bajo el pecado, ¿verdad? Bajo todas esas influencias, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el Dios de este siglo? Y Satanás. Entonces, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? O sea, ahí en segunda, ¿verdad? De Corintios 4, del 3 al 4 dice, solo este versículo me impactaba mucho lo que dice. Si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, imagínate, si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculto de la gente que se pierde. Solo está oculto de aquella gente que se pierde, de aquella gente que está cegada. Satanás, quien es el diablo de este mundo, ha cegado la mente de los que creen, son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje, ejercen acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Imagínate, ¿verdad? Aquí dice, ¿verdad? De que el diablo ha cegado la mente, los ojos de aquellos, ¿verdad? De que no quieren escuchar la palabra del Señor, de aquellos que dicen que no y que no, ¿verdad? No sé si a ti te ha pasado donde tú vas a evangelizar, donde tú vas a predicar, ¿verdad? Entonces, y te cierran la puerta, ¿verdad? Donde te dicen, no necesito escuchar de Dios, no necesito que me vengas a predicar. Entonces, porque Satanás ha cegado la mente de todos ellos, ¿verdad? Pero lo que esta gente no entiende de que a Satanás se le va a terminar su día. A Satanás el Señor va a venir con poder y gloria y él va a ser arrojado al lago de fuego. Entonces, esta gente está cegada porque él así lo tiene, la tiene cegada. Entonces, ya para ir terminando, ¿verdad? Yo te quería leer, ¿verdad? Respecto a esto, ¿verdad? De que es muy importante de que nosotros, ¿verdad?
despertemos de, tal vez si Satanás te tiene cegado, tal vez si tú rechazas la palabra del Señor, es porque Satanás te tiene cegado, ¿verdad? Y es muy importante que nosotros le pidamos la guianza a Dios para que esa venda se caiga, ¿verdad? Y podamos ver la gloriosa luz de Dios, la gloriosa luz del Espíritu Santo, la gloriosa luz de Jesús en nuestra vida, ¿verdad? Porque va a ser triste, ¿verdad? En aquel día de que Satanás se ha quitado de este mundo, ¿verdad? Y toda esa gente se pierda. ¿Por qué? Porque como dice aquí, ¿verdad? De que la buena noticia, si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculto de la gente que se pierde. Imagínate, de la gente que se pierde por causa de Satanás, quien es el Dios de este mundo. Ha cegado la mente de los que creen, son incapaces, no pueden ver. ¿Por qué? Porque el Señor Satanás los ha cegado. Satanás los ha cegado. Dice, la mente de los que creen son incapaces de ver la luz de la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? El Evangelio, Cristo, la salvación, la vida eterna que los presenta. Entonces, pero verdad, como dice aquí, vea, Dios de este mundo que ha cegado, verdad, que Satanás dice de que un día va a ser arrojado al lago de fuego. Entonces va a ser quitado este mundo. Entonces iba a ser muy triste. Y ahí en Apocalipsis, ¿verdad? En Apocalipsis 20 dice, después dice el diablo que los había engañado, porque es lo que el diablo hace, engañar. El diablo nunca te va a decir la verdad. El diablo lo que va a hacer es engañarte. Dice, después el diablo que los había engañado fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde ya estaba la bestia, el falso profeta. Ahí será el tormento, el atormentado día y noche por siempre. Él será atormentado, dice, de día y noche por siempre. Es lo que te estaba diciendo, de que él va a ser arrojado. Entonces ahorita tal vez él te puede cegar la mente de los cristianos, puede cegar la mente de la gente que anda allá afuera, pero por eso es muy importante que nosotros los mantengamos vivos, despiertos, en oración, en ayuno, para que el Espíritu Santo pueda morar en nosotros. Entonces yo te dejo con esta palabra. Yo espero que haya sido de mucha bendición para tu vida, ¿verdad? Porque créeme, ¿verdad? Que es muy importante tener el dominio propio en nuestra vida. Es muy importante de que el Espíritu Santo, ¿verdad? More en nosotros y tengamos eso, ¿verdad? Del dominio propio, del fruto del dominio propio, para que no seamos engañados por Satanás, ¿verdad? Como dice aquí, ¿verdad? De que dice, después el diablo que los había engañado fue lanzado. Entonces, para que nosotros no seamos lanzados juntamente con él, ¿verdad? Sino que tengamos el glorioso ese día, ¿verdad? Que Jesucristo venga o lo llame a su presencia, nosotros estemos allá con él, pero necesitamos el dominio propio. Yo te dejo con esta palabra. Espero que haya sido de bendición para tu vida y que tengas una feliz tarde.